¿Sabes que tu auto es una de las mayores inversiones que harás en tu vida? No importa si es nuevo o es usado. ¿Sabes qué cobertura tienes para protegerlo? ¿Sabes cuánto pagas por cuya cobertura? ¿Conoces a tu agente de seguros? Opportunity Insurance está aquí para contestarle todas sus preguntas. Bienvenidos. Para ayudarle a escoger su mejor opción según sus posibilidades. Y recuerde, Opportunity Insurance, la oportunidad de andar por la vida asegurado. Regresamos con Agárrate. Si entre tus planes está comprar vivienda aquí en el sur de la Florida, yo te recomiendo que lo hagas con un buen realtor. Por eso te voy a recomendar a Elena Chumaceiro. Elena te va a ayudar a conseguir la casa de tus sueños en las dimensiones que quieres, en el lugar que tú la prefieres. Esa casa que tienes en la cabeza, ella te la va a conseguir. Pero además, Elena te va a ayudar a conseguir el financiamiento para poder comprar esa vivienda. Llámala al número telefónico que está en pantalla, que es 786-757-8888. Llámala en nombre mío, ella te va a llevar de la mano a conseguir esa casita. Regresamos con Agárrate y, bueno, como decía en el primer segmento, ya se fue el primer trimestre del año y vamos a conversar con Víctor Hugo Rodríguez. Estuvimos con él también a principios de semana hablando del tema de la vivienda aquí en la Florida y lo costoso que está simplemente tener un techo encima de uno, ¿no? Y ya está con nosotros, cumplió su promesa de estar aquí personalmente en el estudio. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, tú sabes que yo vivo entre las dos ciudades, entre Boston y Miami. Así es. Y en Qué sabroso definitiva, eso. bueno, a veces la gente me pregunta qué sabroso es estar en los dos lugares, pero a mí yo lo tengo que confesar aquí en público. A mí me ha empezado a dar miedo la turbulencia y los aviones, ahora yo no sé si es el cambio climático, pero ahora hay más turbulencia que lo normal. No, esa es la edad, esa es la edad. ¿Tú crees que esa es la edad? Bueno, Claro. por ahí también dicen que uno se pone viejo y entonces empieza a tomarle miedo a las cosas. Pero gracias por invitarme, gracias por traerme a la tribuna, que definitivamente me siento como mi casa porque es aquí donde nació Factores Económicos. Así es. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo se ha movido la economía este trimestre. Obviamente todos lo sentimos cada vez que vamos al mercado, Víctor Hugo, que pues todo está más caro. Todo está más caro. Yo me quedo loca porque es que cada vez uno gasta más y compra menos. Bueno, mira, la realidad es que no es un secreto, ¿no? Esto que nosotros estamos observando cuando lo examinamos, porque es la inflación, es un fenómeno monetario. La pregunta que nos hacemos, bueno, pero ¿cómo llegamos hasta acá? Nosotros, a raíz de la crisis que hubo en el año 2008, los que están aquí la entienden muy bien porque fue una crisis de los bienes y raíces, el gobierno y el Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal, le inyectaron una cantidad de dinero para evitar no solamente una recesión, sino una depresión económica como se vio en los años 30. Eso generó una masa monetaria que lamentablemente crea unas distorsiones. A eso le sumamos que cuando en el 2019 trataron de subir tasas de interés porque esas tasas de interés estaban en cero, pues indudablemente nos agarra un proceso pandémico donde vuelves a caer en algo que nadie había visto. Se lanza una masa monetaria producto de una destrucción del proceso de formación económica, donde los que me conocen han oído lo que hemos venido diciendo y haciendo, conjuntamente con otros, digamos, analistas, Patricia, y han observado que en ese momento hubo una pérdida enorme de lo que se llama el GDP, que es el Gross Domestic Product, y que obviamente el país y el mundo entero estaba en vilo porque no sabía cómo comportarse con el virus. Se lanza una masa económica enorme. Lamentablemente, al lanzar esa masa económica empiezan a escasear productos porque todo está globalizado. Y obviamente no hay que ser muy, erudito en el caso de las finanzas. Tienes una masa monetaria persiguiendo bienes y servicios y obviamente creas un proceso inflacionario. El Banco Central, para tratar de frenar la inflación, el mecanismo que tiene es la subida de las tasas de interés. Pero el Banco Central venía diciendo que la inflación era momentánea. Lamentablemente la inflación no fue momentánea y ahora se ha escapado de las manos. Inclusive hay algunos analistas muy famosos en muchos de los canales de distribución y las redes que usamos, quienes estamos en el mercado, diciendo que el Banco Central de los Estados Unidos se le escapó la inflación. Hay una cosa que se llama las expectativas inflacionarias y como tú dices, lo hemos sentido todo. Yo hago mercado en mi casa, yo sé lo que cuestan las cosas, sé obviamente la comparación de
¿cómo me está costando esto más caro? Y aunque nosotros vemos que la gente que nos está mirando lo sabe que es así, Patricia, que tú dices que la inflación es del 7%, pero es falso. Detrás de cámara comentamos la subida de las casas, la subida de las rentas. Sí. Esto se ha escapado de las manos y es primera vez que lo vemos desde, parece ser, los años 70, cuando hubo algo similar. Lamentablemente el factor político forma parte de lo que vamos a estar viendo próximamente. La gente muy asustada, pero sin embargo nosotros creemos que la economía, y creo que te lo comentaba también, el día de mañana, viernes 1 de abril, sale el número del desempleo del mes inmediato anterior, que en este caso es marzo, y basado en lo que ya hay desde el punto de vista de data alternativa, probablemente vamos a tener un número muy fuerte, lo que muestra que la economía está demasiado fuerte y que el Banco Central de los Estados Unidos tiene que subir tasas para tratar de frenarla, lo que también traerá, Patricia, desequilibrios económicos. Pero está demasiado fuerte. Y es que yo no entiendo eso. Cuente, vamos a explicárselo aquí a la gente en este debate. No entiendo nada. Está demasiado fuerte, pero la gente cada vez gasta más y gana menos. Bueno, fíjate tú, cuando tú tienes una percepción, es bien válida la percepción de cierta parte de la población, pero tú todo lo mides pragmáticamente con números. Son números matemáticos que no mienten. Tú tienes un ingreso que ha subido per cápita. Inclusive, no podemos irnos muy lejos. Tú sabes que anteriormente el sueldo mínimo era alrededor de $8 la hora. Si tú le preguntas a una cantidad de gente, te dice que es 15. Estamos hablando de prácticamente duplicar el sueldo mínimo porque la Florida estaba en los $8 hasta hace unos 2 y 3 años atrás. Entonces, obviamente, esa sensación de que ganas menos es alguna percepción que tenemos porque se nos ponen las cosas más caras. Pero todo eso lo que se traduce es que la creación de empleo en los Estados Unidos es enorme, no hay gente dispuesta a trabajar. De hecho, yo les invito a que vean en las redes sociales y vean en todos los, digamos, panoramas que hay con respecto al caso de que la gente ha dejado sus trabajos inclusive, algo que no tiene sentido muchas veces. Y entonces lo que nosotros observamos y vemos es que cuando analizamos económicamente la economía, si tú tienes un pleno empleo, Patricia, eso significa que la economía está fuerte y precisamente la economía está fuerte y genera un proceso inflacionario porque hay un crecimiento, no digamos que es desbocado, pero sí hay un crecimiento que definitivamente tiene que ser tratado, el Banco Central tiene que tratar de pararlo, porque es la única manera en la cual tú puedes parar el hecho que tú y yo y que quienes nos están mirando no tengan este problema inflacionario que se siente no solamente en los Estados Unidos, en Europa es enorme, en Asia tenemos un proceso inflacionario globalizado. Y a eso le sumamos la guerra, que lamentablemente tiene algún factor que ver con el desequilibrio del flujo de los capitales. ¿Y cuál es el pronóstico? Porque la política tiene que ver con eso. Claro, por supuesto que tiene que ver. ¿Los movimientos políticos son a favor de resolver la inflación o esto se va a profundizar? Bueno, fíjate tú, una de las cosas que tú sabes que yo soy el que está dentro de la tribuna tuya que menos se mete en política, pero la política de una u otra manera traspasa las barreras económicas, ¿verdad? Hay una cantidad de políticas que tiene, y lamentablemente es así, lo tengo que decir abiertamente, el Partido Demócrata, que pareciera dejar de lado cómo corregimos el proceso inflacionario. Y entonces es lo que en el Congreso se discute, como por ejemplo, hace unos días atrás se está tratando de lanzar un impuesto a los millonarios. Pero entonces tú le estás tratando de cobrar a los millonarios algo que todavía ellos no han capitalizado. Entonces hay una cantidad de distorsiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si ellos compraron algo y ese algo tiene unas ganancias en el papel, yo te voy a ti a tratar de pechar, que son las ganancias de capital, antes de que tú siquiera lo que se dice en español o en inglés las realices. Pero si eso baja de precio, bueno, tienes un crédito con el Estado. O sea, hay una cantidad de distorsiones dentro de lo que se está haciendo que definitivamente asustan y ese susto trae una cantidad de distorsiones. Además de que cada vez que lamentablemente tú le entregas dinero a la gente, lo que tú estás es expandiendo la masa monetaria y eso se convierte en precios más galopantes de bienes y servicios. Entonces tú me acabas de preguntar, ¿cuál es el pronóstico? En primer lugar, lo más normal, y aquí se lo digo aquí a la gente que me ve por la tribuna de Factores de Poder, es que me equivoque. Pero la realidad es que tú juegas con una cantidad de variables para tratar de entender. De hecho, como tú sabes, en la tribuna de nosotros aquí en Factores de Poder, todas las mañanas lanzamos lo que nosotros denominamos un podcast que no tiene video, sino que es mi voz, tratando de entretener a la gente con una cantidad de información financiera, donde tratamos de explicarle no solamente por dónde vamos, sino cómo lo entendemos, que tiene el factor fundamental de tratar, como tú dices, de decir cuál es el pronóstico de la economía, ¿verdad? Ahora bien,
sumamente complicado porque tienes a un ala de economistas, analistas diciéndote que probablemente vamos a una recesión y tienes a los otros diciéndote es imposible cuando tienes unos números tan fuertes de empleo que vas a ver mañana a las 8:31 de la mañana. Pero es que porque es que a la tienda que tú vas, por ejemplo, están buscando personal. Por supuesto, no tú lo estás personal. mirando. Eso si tú tienes y es muy bueno que se lo expliques al público, porque acuérdate que desde esta tribuna nosotros innovamos en tratar justamente de tocar esos temas álgidos. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la economía no está fuerte cuando tú pasas por cualquier lugar y dices buscamos personas, se solicitan? Porque están buscando empleos. Entonces, indudablemente, eso es una sensación que es pragmática. Cuando tú me dices, pero la gente dice que la economía está mal. La economía no puede estar mal cuando tú tienes una cantidad de gente buscando empleo. Excedentes de empleo. Lo que tú tienes es una, lamentablemente, depreciación de cierta ala de la sociedad que por el tema inflacionario se le han mermado ciertos recursos. Y lamentablemente, Patricia, aquellos que no hayan comprado casas, aquellos que no la tengan, están ahorita pensando, ¿por qué no la compré? Y entonces lo que nosotros terminamos de decirle a la gente, y se lo digo a todo el mundo, es, pero dentro de 5 o 10 años probablemente vas a pensar lo mismo. ¿Por qué no la compré en el 2022? ¿Por qué? Porque estamos en el 2032 y estamos más caros que lo que estaba en el 2022, que es lo mismo que piensas hoy del 2012 o del 2000. Esa es una gran realidad, muy difícil de tomar porque todo pasa por mi pago mensual y mi tasa de interés, y por eso es importante, y yo lo ratifico desde la tribuna, invitar a la gente a que le tome el pulso al mercado de capitales a través del esfuerzo que estamos haciendo en español, que trasciende las fronteras de lo que es los Estados Unidos y Venezuela y se latinoamericaniza, porque por todos los países están viendo el esfuerzo que no solamente hacemos desde la tribuna, sino con muchos otros participantes de otros países, de Brasil, de Panamá, en este caso de España. Tratar de enseñarle a la gente cómo los institucionales piensan y cómo eso afecta directa o indirectamente su finanza. Mira, pero ahí nos tienes mareados con ese podcast. A mí me tienes mareada con el tema del podcast y resulta que factores económicos no termina de salir otra vez. No, mire, yo le hago aquí una apreciación, porque hoy cuando me estaba bajando del avión tenía un compañero, él debe estar mirando el programa, que me decía, Víctor, pero ¿cuándo vas a volver a lanzar el programa de factores económicos? Hay una realidad. Nosotros hemos venido construyendo, Patricia, una compañía que se llama Ilafin, que nos está a nosotros quitando una cantidad de tiempo para poder lanzar algo, porque definitivamente es uno de los portales desde el punto de vista técnico que nos implica una construcción de una plataforma. Como bien sabes, porque tú haces un programa de televisión, tú entiendes lo que conlleva hacer 5 o 10 minutos en televisión. Entonces, lamentablemente, lo que no queremos es empezar nuevamente esa jornada sin tener una continuidad. Ahora bien, en ese formato que traemos nuevo de factores económicos, que efectivamente está por salir, también traemos entrevistas que van a pasar por factores de poder con una cantidad de especialistas que me superan en creces y académicamente para que la gente comprenda de ellos qué es lo que está pasando. Inclusive hay una interacción desde el punto de vista de innovación que, bueno, que traemos con lo que tú pusiste en tus factores de poder. Pero para cuando es eso, niñitos, corrijan el fenómeno económico en Estados Unidos que... Bueno, ahí hicieron una palabra nueva que me encanta, el fonómeno. Esa palabra me gusta. ¿Por qué dije fenómeno? No, tú no, ellos. Porque es que ahí hay un niñito que necesita lentes y no se los pone. ¿Quién es el niñito que necesita lentes? El niñito genio no se pone los lentes. ¿Pero cuál de los dos es genio? ¿No puede ser, Andrés? El niñito genio. Daniel. El director no se pone los lentes. Ok, Ajá. cuéntame. Pero el fenómeno me gusta. ¿Cómo pega la cosa? Ah, mira, entonces... Estoy sudando aquí, chico. ¿Estás sudando? Qué arrecho. Porque Déjame, él sabe. déjame pararme, chon, Tú sabes que estás en mora con... Mira, Yo sé. Déjame pararme, tómame una servilleta. él sabe que está en mora con factores económicos. ¿Ah? Y entonces no hay que el podcast. No, pero Un síguelo cuento con diciendo. un podcast. Síguelo diciendo porque me tienes que precisar, porque eso le gusta a la gente. Un cuento Víctor, con un no me podcast. marees más Y como entonces, venezolano. ¿qué está haciendo con una cosa que se llama... ¿Cómo es que se llama lo que estás haciendo? Ilafin. Ajá. ¿Y qué es Ilafin? Cuéntame. Patricia, no te rías. Quiero La saber gente se qué es ríe, pero la Ilafin. gente definitivamente nos ha observado, nos ha Ajá. visto, tratando de construir algo donde vas a tener cursos magistrales con profesores muy reconocidos. Yo no los puedo decir todavía porque obviamente, con todo respeto, hay una cantidad de acuerdos firmados. Está bien. Hay una cantidad de acuerdos con universidades, inclusive latinoamericanas, que lo vas a escuchar porque vamos a darlo por primicia por acá. Y no solamente eso, sino cómo hacemos de que la gente tenga el subsidio en la educación.
una de las cosas en las cuales nosotros hemos traído es la cantidad de patrocinantes que van a subsidiar ese proceso educativo. Tú no le puedes pedir a un latinoamericano que pague los niveles de precios que deben pagar por una suscripción en los Estados Unidos. Y como este fenómeno es latinoamericano y en español, a nosotros se nos ha metido en la cabeza cómo traemos las compañías grandes que puedan subsidiar el proceso educativo. Ahora bien, viene una cantidad de mano de obra que indudablemente nos va a ayudar a poder acelerar eso que tú te reías de factores económicos, porque era realmente lo que le queremos decir a la gente. Hacer un programa de televisión lleva una cantidad de horas de vuelo enorme y nosotros consideramos que la calidad es fundamental ante cualquier cosa. Seguramente van a estar viéndolo porque ahora, como tú me has precisado en el programa, tengo que salir con factores económicos. Es una promesa para todo el público, pero creo que también es importante e interesante decirles lo que nosotros vamos a hacer en materia de entrevistas y a quién vamos a traer, no solamente para lo que nosotros vamos a hacer en factores económicos, sino que en algunos casos en Miami se te van a sentar aquí mismo y les vas a preguntar a ellos directamente muchas de las cosas que la gente necesita comprender. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Bueno, fíjate tú, estamos a 31 de marzo todavía. Ajá. Nosotros creemos que antes del 15 de abril, probablemente la semana que viene, arrancamos con el programa de factores económicos. Me estoy comprometiendo con la audiencia, así que definitivamente aquí tengo que cumplir la palabra de salir con el programa de factores económicos como lo hacíamos en algún momento hasta diariamente, ¿no? Claro, o sea que la verdad está de moda. El que venga a decir mentiras aquí No, vamos a hacerlo. se seca. Ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, ajá, chao pues, porque tienes que trabajar, anda a trabajar y nosotros vamos a un corte y ya volvemos. Muchas gracias. Ay. ¿Salió bien?